Buenos días, muchachos. Buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días, maestro. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud antes de empezar la clase, muchachos? No. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase. Si ustedes recuerdan, estábamos analizando el espectro de frecuencias de un modulador angular y decíamos que en el espectro de frecuencias, al haber una gran variedad de estas en la representación en tiempo, pues lógicamente todas estas variaciones se iban a ver reflejadas en el espectro. Y comentábamos que para que nosotros pudiéramos determinar exactamente cuántas frecuencias iban a componer tanto las bandas laterales superiores como inferiores, pues necesitábamos hacer uso de las funciones de Bessel para poder determinar exactamente cuántos conjuntos de bandas laterales había. Y bueno, con respecto a eso, nosotros determinamos que las identidades de Bessel se representan como el coseno de alfa coseno de alfa más m veces el coseno de beta, y esto se representa por una sumatoria donde intervienen los componentes de frecuencia con sus frecuencias correspondientes, ¿sí? Con frecuencias y fase correspondientes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se acuerdan? Bueno, pues entonces una vez que ya desarrollamos la ecuación, determinamos que si esta sumatoria me va a representar exactamente cuántas componentes hay y en qué frecuencia se van a ubicar y en qué fase, ¿sí? Bueno, entonces llegamos al esquema del espectro de frecuencias en donde podemos observar que pueden haber muchísimas componentes en frecuencia, pero sus amplitudes van a ir disminuyendo hasta llegar a cero, ¿sí? Entonces, cuando estas sean igual con cero, pues entonces ya no se consideran como frecuencias laterales, ¿sí? Y bueno, también con base a estas aseveraciones que hicimos, podemos decir que el ancho de banda se puede determinar como 2 veces el producto de 2 por FM, que es la frecuencia de la señal moduladora, debido a que cada componente en frecuencia va a estar separada FM. Y bueno, dijimos entonces que teníamos un esquema, un esquema de este tipo, en donde se representan gráficamente cada una de las ecuaciones que intervienen en la sumatoria. Si ustedes recuerdan, todas esas son señales coseno, pero están desfasadas entre sí, ¿sí? Y esta es la representación que vemos gráficamente. Podemos también, nos habíamos quedado en que qué pasaba o cómo podíamos determinar cuántas componentes en frecuencia va a tener una modulación angular para un índice de modulación m igual con 7, ¿sí? Ahí nos habíamos quedado, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo voy a utilizar esta tabla entonces. Bueno, pues para usarla, entonces lo primero que yo tendría que hacer sería que una vez que ubico el valor de m en el eje X, entonces voy a trazar una línea, ¿sí? Y lo que voy a observar aquí es exactamente cuáles son las señales que está cruzando, ¿sí? Entonces aquí voy por ejemplo, si voy de abajo hacia arriba, puedo ver que cruza en este punto, cruza esta señal en este punto, cruza esta señal, inclusive cruza estas dos señales en el mismo punto, si lo ven. Aquí cruza una y aquí cruza dos también, ¿sí? Entonces yo podría determinar que
sin contar a J0, si ustedes observan, J0 sería... no sé si este color se vea. A ver, vamos a usar este. Sí. No, creo que no se va a ver este color. A ver este. Esta señal que está aquí es J0, ¿estamos de acuerdo? Entonces aquí la voy a marcar. Es esta que está aquí. ¿Ya la vieron? J0. Entonces, sin contar J0, yo puedo ubicar cuántas componentes o cuántos conjuntos de bandas laterales va a tener. Y aquí puedo observar que va a tener 1, 2, 3, aquí cruza 2, entonces serían 5, 6, y aquí cruza 2, serían 8. Entonces, ¿cuántos conjuntos de bandas laterales tengo? Tengo 8 conjuntos de bandas laterales, ¿sí? Quiere decir que mi espectro de frecuencias quedaría de esta forma. Yo tengo un J0, ¿sí? Que no es conjunto. Ahora voy a tener desde J1, J2, J3, hasta J8. Y va a ser J-1, J-2, hasta J-8. ¿Sí? Entonces, con esto, al saber yo exactamente cuántas señales está cruzando, yo ya puedo saber cuántos componentes en frecuencia voy a tener, tanto en la banda lateral superior como en la banda lateral inferior. Ahora yo necesitaría saber cuál es la amplitud de cada uno de ellos. Bueno, pues entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a empezar con J0. Ustedes recuerdan, J0 es esta que tenemos aquí. Y entonces ahora voy a trazar una línea horizontal de donde cruzó. Sería este punto acá. ¿Ya vieron? Al eje de las Y que me van a indicar las amplitudes de esos valores de J. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues entonces, si ustedes observan, J0 tiene una amplitud de punto, ¿qué les gusta? Punto 29. Entonces, vamos a poner aquí J0 vale 0.29. ¿Sí? Entonces, ese sería, bueno, ese valor ahorita vemos qué vamos a hacer con él. Después, haría lo mismo para todas las demás componentes. Entonces, vamos con J1. J1, si ustedes observan, es este que está aquí. Es esta J1. Es esta. Y sería este valor que cruza aquí. ¿Ya lo vieron? Si ustedes observan, tiene amplitud ¿cuál? ¿Qué amplitud tendría J1? Brandon Girón. Es que, bueno, no puedo, la regla me tapa, pero ¿sería 0, profesora? Exactamente, sería 0. Sí, muchas gracias, Brandon. Entonces, J1 sería igual a J menos 1 y ambos serían de 0, de valor de 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Creo que no se ve ese color, ¿verdad? Bueno, ahorita lo cambio por otro color. Entonces, vamos con la siguiente que sería J2. J2 sería esta. ¿Están de acuerdo? J2 sería este valor que está acá abajo. Y ese valor, si nosotros trazamos la línea, así, podríamos decir que J2 es igual a J menos 2
y que tiene un valor de ¿cuánto, Brian Palacios? Menos 0.31. Ajá, sí, más o menos, ¿no? Menos 0.31. ¿Sí? Vamos a hacer una más nada, para ya no llenar aquí tanto, que no nos quede tan amontonado. Vamos a poner ajá, vamos con la siguiente que sería J3 y sería esta señal de aquí, J3. J3, si ustedes observan, es este valor que está aquí y vamos a trazar la línea y vamos a ver su amplitud, ¿sí? Y entonces, ¿cuál sería su amplitud aproximada, César Eduardo? ¿No está, César Eduardo? Menos 0.17. Ajá, más o menos, ¿no? Entonces J3 es igual a J menos 3 y esto es igual a menos 0.17. Ok, entonces, si ustedes, me voy a salir un momento de aquí porque voy a regresar a la ecuación. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, aquí en la ecuación, nosotros podemos observar que todos estos componentes de la sumatoria están multiplicados por S. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que yo sepa exactamente, aquí, si ustedes recuerdan, aquí en J0 me había dado un valor de 0.29. Ajá. J0 me vale 0.29. ¿Sí? Pero para poder yo determinar la amplitud de esta señal, entonces, ¿qué tendría que hacer, muchachos? Pregunto a Brisa. César Hernández. Sí, profesora. Ajá. ¿Estás de acuerdo que ahorita nosotros determinamos, de acuerdo a la gráfica, que J0 vale 0.29? ¿Sí? Pero para que yo pueda determinar la amplitud de esta señal coseno, ¿qué tendría que hacer? Porque aquí, si no olvidemos que interviene también el valor de la amplitud de la señal portadora. ¿Sí? Entonces, esta amplitud de la señal portadora, ¿qué va a hacer con cada una de las componentes de J? ¿Qué operación va a hacer? ¿Se va a sumar? No, se va a multiplicar, ¿no? Porque aquí Sí, se multiplica. Entonces se va a multiplicar con cada una de ellas. Entonces, para saber exactamente cuánto vale J0, yo necesito multiplicar el factor que me dio la tabla, multiplicarla por la amplitud de la portadora. ¿Sí? Entonces, en el caso que nosotros estamos analizando acá, vamos a proponer o vamos a suponer que S es igual a 8 volts. Entonces, J0 va a ser igual a 0.29 por 8. ¿Y eso cuánto me da? Brian Contreras. Sí, profesora. Ajá, ¿cuánto me da eso? No sé si me puede volver a repetir, por favor. Sí, nosotros necesitamos determinar la amplitud exacta de J0, ¿sí? Sí. Pero nosotros, de acuerdo a estas gráficas, determinamos un factor que J0 tiene un valor de 0.29, ¿sí? Pero no podemos decir que J0 tiene una amplitud de 0.29 volts. No podemos hacer eso porque si tú observas aquí en la gráfica, no tiene unidades,
¿Estás de acuerdo? Ujú. O sea, no son volts. Entonces, no podemos expresarlo de esa forma. Además, si regresamos a la ecuación, podemos observar que cada uno de los componentes de J están multiplicados por la amplitud de la portadora, ¿sí? Ujú. Entonces, aquí nosotros para este ejercicio o para este ejemplo estamos proponiendo que la amplitud de la portadora sea de 8 volts, ¿sí? Ujú. Entonces, ahora sí, para poder determinar la amplitud que tiene J0, yo tendría que multiplicar 0.29 por los 8 volts que son la amplitud de la señal portadora. La pregunta era, ¿cuál es el resultado de ese producto? Ah, sería 2.32. Exactamente, 2.32. Entonces quiere decir que J0 tiene una amplitud de 2.32 volts, ¿sí? Y lo mismo voy a hacer para cada una de las componentes. Si ustedes observan, J1 tiene una amplitud de 0. Entonces 0 por 8 me va a dar... Ay, ya no puedo borrar. Lo voy a pintar de blanco. Ujú. Entonces, si ustedes observan, J1 tiene un factor de 0. Entonces, 0 por 8 volts, pues me va a dar 0. ¿Están de acuerdo? Aquí va a haber J1 y J-1 va a tener una amplitud de 0. ¿Sí? Sin embargo, hasta ahí podría decir yo que paro, pero de acuerdo a la gráfica, no voy a parar ahí porque tengo más cruces con otras señales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, J-2 dice que tiene un factor de menos 0.31. Entonces, la J1 y J-2 van a ir hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque tiene un valor negativo, ¿sí? Que es 0.31. 0.31 por 8 volts, ¿cuánto nos da, Brian? Muy bien, espérame. Ajá. Menos 0.31 por 8. Ok, espérame. Entonces al 2.32 se le resta bueno, el producto de estos números que ahorita me dijo. ¿O- No, no, no. o- 2.32 ese ya quedó. Ajá. Ya quedó para J0. Luego para J2, Ah, ok, perdón, ok, para ok. J1 ya quedó, es 0. Ah, ok. Estamos calculando para J2, que Ah, ok. sería menos 0.31 por 8. No sé si sea 10.48. No, ¿verdad? Ah, no sé, no tiene calculadora. A ver, sería 0.31 por 8. 2.48. Ah, Ajá, sí. menos Ah, sí, 2.48. menos. Ajá, entonces si ustedes observan, inclusive queda más grande que el anterior, ¿no? Pero hacia abajo. Aquí sería menos 2.48, me dijeron, ¿verdad? Sí, maestro. Menos 2.48, muchas gracias. Ok, ahí tenemos J2 y J-2. J3 también es negativo y sería 0.17 por 8 volts. ¿Y eso cuánto me da? Daniela, Menos 1.36. menos 1.36. Ajá, muchas gracias. Entonces, este va hacia abajo. J3 es aquí y J-3 es como por aquí. Esto es menos 1.33, ¿me dijeron? Sí.
Ujú. Muy bien. 36. Entonces, a 36. Ok. Entonces, ahí tenemos ya el espectro de frecuencias para un índice de modulación M igual con 7 y una amplitud de portadora de 8 volts. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Eso es si lo sacamos usando esta gráfica. Pero también podemos utilizar, ¿ya le puedo cambiar? Ya, maestro. Profesora, una pregunta. Sí, sí. La línea que determinamos para poder definir las magnitudes de la amplitud, ¿esa es arbitrariamente donde la pongamos o tiene exactamente que ser siempre en el 7? Bueno, en este caso fue 7 porque yo propuse que M valiera 7, pero esto depende del cálculo de M. Entonces, si M me da 3, pues entonces tiene que estar la línea en 3. La línea tiene que estar en el valor de M que calcules. Ujú. Entonces, Vale, ahorita yo gracias. puse M7 por decir algo, pero en realidad puede ser cualquier valor de M. Eso lo podemos calcular. Ujú. Muy bien. Gracias. Sí, de nada. Entonces, este sería una forma de sacarlo. O la otra sería utilizando eh, estas tablas, que son las tablas de Bessel. Si ustedes observan, la primera columna está toda la escala con respecto al índice de modulación. ¿Sí lo ven? Ahí está la M minúscula. Y tiene valores de M de 0, 0.25, 0.5 hasta 10. ¿Ya lo observan? Aquí podemos decir que esta tabla sí la podríamos utilizar, pero lo ideal sería que tuviera una escala más pequeña en los valores de M. Por ejemplo, si yo tengo un índice de modulación M igual a punto 58, vamos a dejarlo en punto 7. Si ustedes observan, yo tengo valores para punto 5 y para 1, pero no tengo para punto 7. ¿Sí? Entonces, para ser más precisos y determinar correctamente el ancho de banda, pues yo necesitaría tener el valor de punto 7, ¿sí? O lo que puedo hacer es irme a este esquema y aquí sí ya puedo determinar un valor de punto 7, ¿no? Por ejemplo, más o menos sería como por aquí, ¿no? 0.7, ¿sí? Entonces, y de aquí podría yo calcular las componentes en frecuencia. O, más sencillo es usando la tabla, ¿sí? Pero por eso es que les pedí de tarea que ustedes investigaran de favor una tabla de Bessel que tuviera la escala de M pequeña, ¿sí? De tal forma que fuera más preciso el cálculo de los componentes en frecuencia. Entonces, les voy a explicar cómo usaríamos la tabla y vamos a usar el mismo ejemplo, que M sea igual con 7. Entonces, si ustedes ven, vamos a ubicar donde está M igual con 7 y sería este que está aquí. ¿Ya lo vieron? Ahí tenemos que si M vale igual con 7, entonces tenemos que J0 vale 0.3, ¿sí? Que J1 y J-1 valen 0, que J2 y J-2 valen menos 0.3, que J3 y J-3 valen menos 0.17. Si ustedes recuerdan estos valores,
son los que más o menos, bueno, son muy aproximados a los que calculamos en la tabla. ¿Se acuerdan? Sí, profa. Sí, maestra. ¿Sí? Ok, entonces pueden usarse cualquiera de los dos, no hay ningún problema. Nada más que para hacer, lo más fácil sería que tuviéramos una tabla de Bessel que tuviera una escala menor entre los valores del índice de modulación. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a hacer unos ejercicios para que aprendamos a utilizar bien estas herramientas. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Dice, ujú. Ujú. Para un índice de modulación, ya se ve más grande, ¿verdad? Sí. Para un índice de modulación M igual a 1, con una señal moduladora BM de T igual a EM por el seno de 2pi 1.5 K por T y una señal portadora BC de T igual a 15 por el seno de 2pi 500 KT. Inciso A, determinar el conjunto de frecuencias laterales significativas. E inciso B, determinar las amplitudes de las frecuencias laterales. Y por último, inciso C, graficar el espectro de frecuencias correspondiente. Ajá, ok. Entonces, aquí ya me está dando el valor del índice de modulación. Me dice que M vale 1 y me está dando las características de moduladora y de portadora. Me pide determinar el conjunto de frecuencias laterales significativas. Domínguez Lagunes, por favor. Ajá. Entonces, ¿tienes a la mano tus tablas de Bessel? Sí. Sí, ok. Entonces, por favor, ubica, en la primera columna está el valor de M, que es el índice de modulación. Ubica el valor de 1. Ya. Ya, ok. Entonces, vas a tener, ¿cuántos componentes en frecuencia tienes? Componentes, no conjuntos. Es decir, empieza en J0 y termina en J, ¿qué? 3. En J3. Ok. Entonces, ahora sí, la pregunta es, ¿cuántos componentes,
¿cuántos conjuntos de frecuencias laterales significativos tenemos? 4. Sería 3, porque acuérdate que el Ah, sí, J0 no se J0 no. cuenta. Ajá, exactamente. Entonces, para el inciso A, N es igual con 3, porque J0 no se considera conjunto. ¿Sí? Conjunto no, porque no tiene un par, solamente es la frecuencia única. ¿Sí? Ok, entonces ahí ya tenemos el inciso A. Gracias, perdón, Domínguez Lugones, ¿cuál es tu nombre? Es que aquí no me aparece. Ana Cristina. Ana, ok, Sí. gracias, Ana. Gracias. Edgar Rojas, Buenos días, maestra. buenos días. ¿Coincide el número de conjuntos al igual que lo que nos acaba de comentar Ana en la tabla que usted tiene? Sí, Sí, ok. Entonces, ¿me podría decir el valor de J0? J0 para mí en 1 es 0.77. 0.77. J1, J1 0.44. ajá. J2, J2 0.11 ujú, y J3 0.02. 0.02. Muy bien. Ujú, Si observamos, los valores se van acercando a 0. Ujú. ujú. Ahora, para que yo pueda, estos factores realmente son la amplitud de las frecuencias o habría que hacer otro proceso, Edgar. Multiplicar, bueno, no sé. Ajá, sí, necesitamos multiplicarlo por quién, Edgar. Por arriba decía M, ¿no? Pero me parece en el ejercicio. O no sé por qué. Eh, Acuérdate que nosotros, ¿en qué unidades está expresada la amplitud de las frecuencias? En... Ay. Tampoco lo sé, La, pero se multiplica por la, uno. no. La Ah, amplitud de ujú, la frecuencia, ¿en qué unidades está? Si tú recuerdas cuando vimos la modulación AM, la ujú. amplitud de las frecuencias que era EFLS y EFLI, ¿en qué unidades estaban? Volts, me En parece. volts, exactamente. Entonces, Ok. si tú ves tu tabla de Bessel, estos Ujú. valores no tienen unidades. ¿Estás de No. acuerdo? Ujú. Entonces, ¿qué unidades deben de tener las amplitudes para que yo pueda considerar la amplitud? Valga la redundancia, ¿qué unidades deberían de tener? Pues volts, ¿no? Volts, ajá, volts. Entonces, si tú recuerdas, cuando podríamos regresar a la ecuación Ujú. de la modulación angular y podemos ver que todos estos componentes están multiplicados por qué variable, Por Edgar, S. por S, entonces de ahí sale que nosotros Ujú. tenemos que multiplicar estos factores que me está dando la tabla de Bessel, necesitaría multiplicarlos por qué variable, Por S, ¿no? por S, ujú, por S, cada uno de ellos. Ujú. Y sabemos también que ese cuánto vale, de acuerdo a los datos que nos está dando nuestro enunciado. 15 15 volts. Entonces sabemos que S es igual a a 15 15 volts. volts. Entonces, ¿estás de Ok. acuerdo que si estos factores que me está dando la tabla de Bessel, yo lo multiplico por 15 volts, el resultado en qué unidades va a estar? ¿En qué Volts. unidades? En volts. Ajá, entonces es correcto lo que estamos haciendo, ¿no? Ujú. Entonces, por favor, Edgar, Hago las haces operaciones. la operación, por favor. Sí, Ok, permítame. sí. Déjenme sacar la calculadora del celular. Ujú. Sí, sí, está bien. Ok. En lo que Edgar nos hace favor de hacer el cálculo de las amplitudes de las frecuencias, les Ah, si pregunto, quiere ya se lo, sí, se lo sí, paso. El primerito. sí, ok, a ver, el Eh, primero. Ujú. entonces 0.77 por 15, ¿verdad? Ajá, A mí me sale 11.55. ajá, 0.44 por 15. 6.6. ajá. 11.
1.65 ¿Sí? y 0.3. Muy bien. Gracias, Ujú. Edgar. No, de nada. A ver, muchachos, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿De dónde están saliendo estos valores? Profesora, Ujú, primero la compañera. sí. Por ejemplo, en el ejercicio anterior, en la gráfica le salía hasta J8 y en la tabla creo que está hasta J9. ¿Ahí nos pasamos en la tabla o más en la gráfica? Bueno, aquí sí va a haber una variación porque depende también de la tabla que ustedes tengan. Ajá. Entonces no hay mucha variación porque nada más es un componente en frecuencia el que está de diferente. Entonces no hay mucho problema. El que tú tengas, ese es el que vas a utilizar. ¿Sí? Para no confundirnos y decir, ay, no, pues es que yo tengo este, yo tengo otro. Entonces, para evitar eso, inclusive lo manejábamos nosotros, por ejemplo, cuando íbamos a clases presenciales, que lo que hacían era que me anexaban la tabla de Bessel, en el examen me anexaban la tabla de Bessel que utilizaban para que no hubiera problema. Ajá. Pero aquí no hay mucho problema porque nada más es un componente en frecuencia de diferencia. Entonces, no hay problema. La que tú tengas es la que vas a poner. Ok, gracias. Ujú. Sí, por nada. Sí, compañero. Sí, profesora, gracias. Ujú. Se me trabó un poquito la computadora cuando puso lo del inciso A de n igual a 3. ¿Por qué salió 3 ahí? Ok. Mira, tu compañera Ana nos hizo favor de ver en su tabla de Bessel el valor de n, pero bueno, lo podemos ver aquí rápidamente, ¿sí? En tu tabla de Bessel, tú debes de ubicar que la primer columna corresponde a los valores del índice de modulación, ¿sí? Entonces, aquí lo podemos ver, ¿no? Estos valores corresponden al índice de modulación, ¿sí? Entonces yo tengo, aquí el enunciado me está diciendo que m vale 1. Entonces lo que yo voy a hacer es eh, ubicar el valor de 1, que es este, ¿ya lo viste? Ujú. Y de aquí yo puedo ver que tengo J0, J1, J2 y hasta J3. ¿Sí? Entonces decimos que la pregunta es ¿cuántos conjuntos de bandas laterales tenemos? Y entonces decimos tenemos un conjunto, dos conjuntos, tres conjuntos. J0 no se considera como conjunto porque es la frecuencia central. Y J1 tiene su par, que es J-1. J2 también tiene su par, que es J-2. Y J3 sucede lo mismo. Entonces voy a tener tres conjuntos de bandas laterales, por eso n minúscula vale 3. No sé si eso contesta a tu pregunta. Sí, muchas gracias, profesor. Sí, por nada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Hasta aquí? ¿No? Muy bien, entonces vamos a continuar. Por último, el inciso C me pide graficar el espectro de frecuencias correspondiente. Entonces sí vamos con Edwin Flores. Sí, maestra. Ujú. Edwin, ¿qué tengo que hacer para graficar ese espectro de frecuencias? A ver, dígame, usted dígame, yo lo hago. Primero se traza ahora sí que se puede decir el eje X y el eje Y, Ajá, y en medio ponemos la frecuencia, se puede decir principal, la frecuencia central, la frecuencia central, ajá, que corresponde ¿a qué J? J0. A J0. Y ahora ya sabemos qué amplitud tiene, ¿estás de acuerdo? Sí, Ajá, ¿qué amplitud tendría esta J0? es 11.5. Ajá, 11.5. Ajá. ¿Y en qué frecuencia está ubicado? ¿Cómo? ¿En qué frecuencia? Perdón. Sí, ¿qué frecuencia tiene aquí? O sea, porque ya tenemos la amplitud, ¿estás de acuerdo? En el eje Ajá. de las Y, pero en el eje de las X, que es Hertz, ¿qué valor hay aquí? Ese sí no sabría decirle, maestra.
Ah, bueno, no te preocupes, vamos a recordar lo que ya habíamos visto. Acá, si te acuerdas, habíamos dicho que J0 se encuentra en FC, que Ajá. J1 se encuentra en FC más FM, J2 FC más 2 veces FM y así sucesivamente. Y del lado de la banda lateral inferior tenemos FC menos FM para J menos 1, FC menos 2 veces FM para J menos 2 y así sucesivamente. Ajá. Sí. ¿Sí? Ok, entonces vamos a regresar. Aquí tenemos los datos. ¿Sí? Mm, Tenemos Sí. la frecuencia de la moduladora. ¿Ya lo ubicaste? ¿Cuál es la frecuencia de la moduladora? ¿Y cuál es la Sí. frecuencia de la portadora? Ok. Sí es 1.5, la de la De moduladora. moduladora, sí. Y de Ajá. portadora es Es 500, 500K. 500K. Ok, entonces todo lo vamos a poner aquí en kilohertz. ¿Qué te parece? Ujú. Entonces, J0, ¿en qué frecuencia está ubicado? Ya, ya se me olvidó el de la A ver, frecuencia de la vamos moduladora. a regresar. No te apures. Vamos a regresar. Si quieres, anótalo. Sí, sí. A ver. No Ah, te preocupes. es- ¿Ya? ya. Ok. Volvemos a los datos Ajá, para que ubiques esos los eran los valores de tiempos. las frecuencias. Mm, es 1.5, ¿verdad? El Ajá. de la ok, De la pensaba que era moduladora es 15. 1.5. No, Ok, es ok. 1.5. Ajá. Sí, ya. Creo que ya los ¿Ya? tengo, maestro. Sí. Ok. Entonces, J0, ¿en qué frecuencia está ubicado? ¿Es 1.5? Eh, Ah, no. no, 500K. exactamente. Entonces, aquí tenemos 500. Ya no le pongo K porque ya los tengo acá. Ajá. Ok, ¿Sí? sí, sí. ¿Sí? Ok. Muchas gracias, Edwin. Sí, maestro. Eliseo. Eliseo. Sí. Sí. Entonces, ahora, ¿qué hago? Ya tengo J0. Luego, J1 y J menos 1. J1 y J menos 1. Ok. ¿Qué amplitud va a tener J1? J1, Amplitud. amplitud, Ahí lo tenemos en pantalla. de punto 44 o Dijimos que la amplitud se mide en qué unidades, Eliseo. en hertz. Bueno, que no No, tiene unidad. no. La amplitud de una señal, ¿en qué unidades está? Volts. En volts. Ajá. Entonces dijimos que ese punto 44 de J1 no es el valor en amplitud, sino es un factor que va a multiplicar a la amplitud de la portadora para poder encontrar la amplitud de esa componente en frecuencia. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que tenemos aquí en pantalla, ¿cuál es la amplitud de J1? 6.6 volt. Ajá, 6.6 volts. Lo voy a poner aquí. 6.6 volts y esto es J1. Y vamos a poner de una vez J menos 1. 6.6 volts, J menos 1. Ok. Eliseo, ya tengo las amplitudes.
Pero ¿en qué frecuencia está ubicada J1? Frecuencia, a ver, Ajá. ¿Necesitas que regresemos para que recuerdes? sí, por favor. Ok. Bueno, entonces podemos ver aquí que J1 está ubicado en FC más FM. Si ubicamos que es FC y que es FM, ¿verdad, Elcia? Ujú, Ajá. Y J-1 está ubicado en FC menos FM. ujú, Ajá. ¿Ya puedo sí, moverle? Ok, sí. entonces regresamos a los datos y podemos ver que FC vale cuánto y FM vale cuánto. ¿Ya lo ubicaste? 500, ¿no? O sea, más 500. 500 kilohertz, ¿qué es? FM. Bueno, es No. FC más FM, que sería entonces Sí, sí, 2000, sí. y la Pero otra a ver, sería 1000. a ver. Pero tenemos que tenerlo un poco más claro. ¿Qué son 500 kilohertz? ¿Qué me representa esos 500 kilohertz? ¿A la frecuencia de quién? De la moduladora No. o de la portadora. O sea, sí, pero, o sea, sí queda claro, o es porque no es moduladora, pues entonces me voy con la otra. ¿Sí queda claro por qué? ¿Sí queda claro por qué o no? No, Aquí dice, mira, una señal portadora BCDT que tiene frecuencia de 500K. Entonces, ¿a qué señal me estoy refiriendo? Esas 500K, ¿a qué señal se está refiriendo? pues a la portadora, ¿no? A la portadora. Ujú. Y aquí tenemos una señal moduladora. Inclusive si no me pusieran señal moduladora, pero me están poniendo BMDT, quiere decir que estoy hablando de la moduladora y me está Ujú, dando su frecuencia. Entonces esa frecuencia corresponde a qué señal. la de la moduladora. También puedo ver que esta frecuencia es menor con respecto a esta. Entonces, ¿la moduladora tiene frecuencia mayor o frecuencia menor? Menor. Menor. Ajá, entonces son varios tips que que nos pueden servir para identificar a quién corresponde esa frecuencia. ¿Estás de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, regresamos ahora sí al espectro, a nuestro esquema. J1, ¿en qué frecuencia se encuentra ubicado? En la de la portadora. J1 tendría que poner qué valor. Es 500 Ajá, más 1.5. ajá. 501.5. 501.5. Este es FC y este es FC más FM. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y en J-1, 498.5. 498.5. Este sería FC menos FM. Muy bien. Gracias, Eliseo. Sí. Ernesto, Sí, profesora. vamos con la siguiente. Ya tenemos J1, J-1. ¿Cuál seguiría? J2. J2, ajá. J2, ¿qué amplitud tiene? 2.65. Es 1.65. 1.65, perdón. Sería, vamos a ponerlo por aquí, J2 y es 1.65 volts. Y por acá tenemos J-2 de 1.65 volts. Ok.
¿Y en qué frecuencia se encuentra ubicada J2? Ernesto. Ay, no sé, no sabría decirle, se me ¿No? trabó A un ver, poco mi internet. vamos a regresar. Aquí. ¿Ubicas J2? Ajá, Ajá. Y dice que está ubicado en ¿qué frecuencia? FC más más 2 veces FM, ajá, y J menos 2. menos 2 FM. ¿Tienes presente los valores de FC y de FM? No, eran 501.5, ¿no? Ajá, aquí los tenemos. 500 para FC y 1.5 para FM. ¿Sí? Ujú. Ok, entonces ahora sí regresamos aquí. ¿En qué Eh, frecuencia está ubicado J2? que serían 503. Ajá. 503, que sería FC más 2 veces FM. Y de IJ menos 2, 497. 497, que sería FC menos 2 veces FM. ¿Sí? Muy bien. Entonces, Gómez Rodríguez. González Martínez. Sí, profesora. Ahora, ¿cuál sigue? J3 J3. Ajá. ¿Qué amplitud tiene J3? es 0.3. 0.3. Ok. Entonces ya está muy cercano a 0. Esto es J3 con una amplitud de 0.3 volts. Y tendríamos por acá J-3 con una amplitud de 0.3 volts. Ok. Ujú. ¿Y en qué frecuencia está ubicada J3? En 504.5. Ajá. 504.5, que sería FC más 3 veces FM. Y J-3. 495.5. 95, 95, sí. 495.5. FC menos 3 veces FM. Ok. Muchísimas gracias, Sadot, ¿verdad? Sí, sí, gracias, maestra. Sí, gracias. Guillermo. Sí, profesora. Una vez que ya tenemos nuestro espectro de frecuencias, ¿esto para qué lo queremos? Para ver cómo queda la señal modulada. Quedarían, No, o sea, porque esas son las muestras, ¿no? O sea, esas serían nuestras muestras del... las frecuencias que intervienen, ¿no? Ajá, En la onda modulada, sí. ajá. Pero realmente el espectro de frecuencias tiene otro objetivo. ¿No te acuerdas cuál es? Cuando yo requiero hacer una comunicación, va a ser importante para el ancho de que banda. determine exactamente, que yo determine el ancho de banda. Sí. Para este caso, ese ancho de banda, para este caso en específico, ¿cuánto valdría? Teníamos una ecuación, ¿te acuerdas? Sí, aquí la tengo. Es 2 por N por FM. Entonces, 2. Ese sería mi ancho de banda. Ajá. ¿Y esto cuánto valdría? Sería 9,000 o 9. Ajá, sí, 9,000. Ajá, tenemos que N vale 3. Ah, sí. Ajá, N. y FM es 1.5 kilohertz. Ajá. Y esto me da 9,000. Sí. 9 kilohertz. 9 kilohertz. Ajá. Entonces quiere decir
que yo voy a requerir un ancho de banda de 9 kilohertz para poder transmitir una señal moduladora con estas características y la portadora con estas características. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí, muchachos? No. ¿No? ¿No hay dudas? Ok. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio rápidamente. Dice, es un método de clasificación supervisada, sirve para estimar la función que se da, sobre todo para ¿Sí? Dice, para un modulador FM con desviación máxima de frecuencia, delta F igual a 10 kHz, tenemos una frecuencia de señal moduladora FM de 10 kHz y una amplitud de portadora DC igual a 10 volts con una frecuencia de 500 kHz. El inciso A me pide determinar el ancho de banda mínimo y real mediante la tabla de funciones de Bessel. ¿Sí? Entonces, aquí habría que mencionar que para poder usar o para poder calcular este ancho de banda de acuerdo a las funciones de Bessel, nosotros necesitamos saber el valor de el número de conjuntos de bandas laterales, ¿sí? El inciso B me pide el ancho de banda mínimo aproximado utilizando la regla de Carson, ¿sí? Y posteriormente graficar el espectro de frecuencias de salida con, aquí me pide con la aproximación de Bessel, pero vamos a hacerlo con ambos, ¿sí? Para que se vea la diferencia. Muy bien, entonces el ancho de banda mínimo de Carson no lo hemos visto, ahorita lo vamos a analizar en este ejercicio. Ok. Entonces, dice, voy a tener como datos que la desviación máxima de frecuencia es de 10 kHz y una frecuencia de moduladora de 10 kHz, una amplitud de portadora de 10 volts y una frecuencia de portadora de 500 kHz. Entonces el inciso A me pide determinar el ancho de banda usando las funciones de Bessel. ¿Sí? Entonces quiere decir que yo necesito utilizar la tabla de Bessel. Entonces para utilizar la tabla de Bessel yo necesito el valor de n, ¿estamos de acuerdo? Pero no sé el valor de n, pero lo puedo calcular. ¿Sí? ¿Cómo lo calculo? Bueno, pues si regresamos podemos recordar que el valor de n, no sé si lo teníamos acá, no, estaba acá. Aquí está, ¿no? Tenemos que el índice de modulación, que es m, se puede calcular. Se puede calcular utilizando esta ecuación, que es m es igual a K1, que es la sensibilidad a la desviación, por la amplitud de la señal moduladora entre FM. Pero si ustedes recuerdan,
de acuerdo a los datos, no tenemos ni el valor de la sensibilidad ni la amplitud de la señal moduladora, pero sabemos que la desviación máxima de frecuencia, es igual al producto de K1 por EM, de tal forma que el índice de modulación lo podríamos expresar como la desviación máxima de frecuencia, que es delta F entre FM, y esa sería la que podríamos utilizar ahorita, ¿estamos de acuerdo? Porque como dato nos está dando delta F, ¿sí? Entonces, M es igual a delta F entre FM. Ok. Aquí está, ¿no? Tenemos M es igual a delta F entre FM, ¿sí? Delta F yo tengo que es 10 kilohertz y FM es 10 kilohertz. Ajá. ¿Cuánto nos da el índice de modulación? Julio, Daniel. ¿No está? Leonardo. Ajá. Me da 1, ¿estamos de acuerdo? Y es adimensional, ¿sí? Entonces ahora ya tengo el valor de 1 y me voy a las tablas de Bessel para determinar el valor de n, ¿sí? Si recuerdan, coincidió con el ejercicio anterior y entonces sabemos que n es igual a ¿cuánto? Muñoz Alonso. Omar, Arturo. Se supone que va a dar 3, ¿no? Exactamente, es lo mismo que el anterior, ¿no? N es igual con 3, ¿sí? Entonces de aquí ya puedo determinar el ancho de banda. ¿Estamos de acuerdo, Omar? ¿Sí? De acuerdo a las Sí. funciones de Bessel dijimos que el ancho de banda es igual a ¿qué, Omar? A 2 por N por FM. Bueno, 2 entre paréntesis, N por FM. Exactamente. Entonces, sustituyendo los valores, tenemos que esto es el doble de 3 que multiplica a FM, que sabemos que son 10 kilohertz, ¿sí? Y estos serían 10 por 3, serían 30 por 2, serían 60. 60 kilohertz sería el ancho de banda de acuerdo a las funciones de Bessel. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿No? No. Bueno, entonces ahora vámonos con el inciso B. El inciso B es el calcular el ancho de banda. El ancho de banda que se expresa como B mayúscula utilizando la regla de Carson. Ajá. Este ancho de banda generalmente se utiliza para un cálculo rápido, ¿sí? Y este cálculo rápido, generalmente para el cálculo del ancho de banda usando la regla de Bessel, pues es más preciso, ¿sí? Y entonces Carson es una aproximación, ¿sí? Entonces, por eso es que no necesitaríamos tener a la mano las tablas para poder nosotros, para nosotros poder hacer un cálculo muy preciso. Entonces, por eso es que, cuenta la historia, por ahí en el año de 1922, que Carson demostró que para poder determinar
este ancho de banda, pues entonces lo podemos hacer mediante la siguiente ecuación. Dice que, si ustedes recuerdan, cuando nosotros veíamos, vimos un esquemita por ahí, lo voy a poder otra vez a dibujar. Bueno, lo voy a pegar aquí otra vez. Vimos un esquemita para la modulación en frecuencia que era este. ¿Se acuerdan? Este esquemita decíamos que la variación de frecuencia iba a estar en función a delta F, ¿sí? Que cuando nosotros tuviéramos el voltaje máximo de la señal moduladora íbamos a tener una variación máxima que fuera FC más delta F y en un voltaje mínimo FC menos delta F. Entonces en esto se basa Carson para poder decir que el ancho de banda de una onda modulada, dice Carson, que va a ser el doble de delta F más FM, ¿sí? Si ustedes observan, está tomando en consideración delta F y le está agregando una componente más. ¿Estamos de acuerdo? Porque acuérdense que todas las componentes en el espectro de frecuencias están separadas FC más FM, FC más 2 veces FM, y aquí tenemos delta F más FM. En este punto sería delta F más FM. ¿Sí observan? Entonces en este punto sería delta FC. Aquí sería F. Perdón. Este valor de aquí sería. Este valor que está aquí sería FC más delta F más FM. ¿Están de acuerdo? Y en este punto sería FC menos delta F menos FM. ¿Están de acuerdo? Y entonces para sacar el ancho de banda sería de aquí hasta acá. Por eso es que dice que Carson dice que el ancho de banda va a ser igual a 2 veces, ¿sí? Sería delta F más FM, que sería hasta acá, de aquí a acá, multiplicado por 2. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven, chicos? Entonces, por eso es que dice que la variación que va a haber de aquí a acá sería delta F y de aquí hasta acá sería otro delta F. Por eso sería 2 veces delta F, pero le estamos agregando como un margen de error, que es una componente más en frecuencia que es FM. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. ¿Sí? Ok. Entonces, por eso la regla de Carson decimos que es un cálculo rápido y se expresa matemáticamente como que el ancho de banda va a ser igual al doble de delta F más FM. Y esto se expresa en Hertz. ¿Sí? Entonces, si utilizamos los datos que tenemos en este momento, podemos decir que el ancho, esto va a ser igual a 2 veces, delta F no los están dando, nos están diciendo que delta F vale 10 kilohertz y FM vale 10 kilohertz, entonces sería 10 kilohertz más 10 kilohertz, esto me da 20 kilohertz, 20 kilohertz por 2, esto es 40 kilohertz. Entonces, el ancho de banda utilizando Bessel me dio 60 kilohertz y el ancho de banda utilizando Carson me dio 40 kilohertz. Entonces, aquí también podemos decir que Carson, al ser un cálculo rápido, es aproximadamente el 80%
del ancho de banda de Bessel. ¿Sí? ¿Alguna duda, muchachos? Entonces, ¿cómo me doy cuenta si estoy haciendo bien el cálculo? Generalmente el ancho de banda de Carson es menor al ancho de banda que calculamos con Bessel. ¿Cuál es más preciso? Bessel. Pero para calcular el ancho de banda de Bessel necesito pues las tablas. Si no las tengo a la mano, entonces utilizo la regla de Carson. Pero yo ya sé que más o menos Carson es un 80% del ancho de banda de Bessel. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, maestra. Ok, muy bien. Entonces ustedes me dicen si le subo, le bajo, quieren copiar algo, me espero, ¿qué hago? Profesora, ¿podrá poner el enunciado del problema? Claro que sí. Aquí lo Gracias. ponemos. Sí. Ya, profesora. Gracias. ¿Ya? Sí. Sí. Sí, entonces nos falta el inciso C, nada más. ¿Podría dejarlo tantito en el inciso B? Sí. ¿Ahí está bien o le bajo más? Un poquito más abajo. Profesora, una pregunta. Sí. Disculpe, ¿las tareas individuales tenían que llevar portada o solo con que pongamos nuestro nombre? Solo pónganle su nombre, por favor. Ok, muchas gracias. Sí. Disculpe, profesora, mi equipo y yo también tenemos una duda con lo de una práctica. En la parte en la que dice que se le tiene que hacer zoom a la señal, ¿se refiere a recortarla o a qué se refiere? Ah, sí, mira, generalmente cuando nosotros pegamos, por ejemplo, una imagen en Word, nosotros la podemos hacer más grande o más pequeña. ¿Estás de acuerdo? La podemos agarrar de una esquinita y la hacemos más pequeña o más grande. Sí. Eso es hacerle un zoom a la imagen. ¿Estás de acuerdo? Y entonces, Sí. algo similar yo quiero que ustedes le hagan a su señal de audio. Su señal de audio en estado normal, digámoslo así, tiene tantas variaciones que pareciera que está pintada toda de azul y no se ve en dónde empieza un ciclo de la señal, ¿estás de acuerdo? O dónde termina, ¿sí? Entonces lo que yo quiero es como si ustedes le hicieran un zoom, es decir, que nada más grafiquen un pedacito de la señal, ¿sí? Y Ok. a esas técnicas para hacerle zoom se le llaman eh, son técnicas de submuestreo o de sobremuestreo. En el caso de ustedes, tienen que hacer un sobremuestreo. ¿Sí? Sobremuestreo porque lo que necesitan es agregarle más muestras para que se vea, para que se vea para que se vea nada más un segmento de la señal. ¿Sí? Ok, profesora, sí. Hay unas técnicas que son complejas, pero hay unas muy sencillitas. Y entonces, esa es la que yo quiero. No importa cuál utilicen, pero si ustedes encuentran a lo mejor un programa que aplica una técnica complicada, nada más con que ustedes lo entiendan está bien, ¿sí? Pero aquí no hay necesidad que sea la más difícil. Aquí la más sencilla es la que les sirve, de todas formas. Ok, profesora, gracias. ¿Sí? Sí. Profesora, bueno, mi equipo igual tiene una duda con respecto a esa práctica. En las preguntas que vienen en el punto 2 y 3 sobre sobre cuál es el número de muestras, no nos queda muy claro ahí qué es lo que se contesta. Esas preguntas yo las hice para que ustedes fueran entendiendo como los procesos, ¿sí? Por ejemplo, ustedes tienen su señal de audio, ¿no? Ustedes tienen su señal de audio y entonces esta la van a guardar en una variable
No me acuerdo cómo le puse, creo que BZ les dije, ¿no? Ujú. Entonces, BZ, la pregunta es, ¿cuántas muestras en total tiene? Entonces, esto va a depender mucho de cómo hayan hecho la grabación. Si ustedes utilizaron una frecuencia de muestreo, por ejemplo, de 4 kilohertz, una frecuencia de muestreo de 4 kilohertz, y están grabando 2 segundos de audio, si la pregunta es ¿cuántas muestras en total tiene esta variable BZ? ¿Cuál sería la respuesta? Aquí hay que entender qué quiere decir FN. FN sabemos que es la frecuencia de muestreo, sí, pero ¿qué me representa FN? El número de ciclos por segundo. Si fuera si fuera F, acuérdate, la frecuencia fundamental de la señal, por ejemplo, son, no sé, 2, ¿no? 2 kilohertz, ¿sí? Y la frecuencia de muestreo es 2 veces Fs, ¿estamos de acuerdo? De ahí sale la frecuencia de muestreo. Si hablamos de la frecuencia fundamental de la señal, entonces sí estamos hablando de ciclos por segundo. Pero en frecuencia de muestreo ya no estamos hablando de ciclos por segundo. ¿De qué estamos hablando? De muestras por segundo. Exactamente, de muestras por segundo. Si yo estoy grabando 2 segundos de audio, ¿cuántas muestras va a tener BZ? Serían 8,000, ¿no? Exactamente, voy a tener 8,000 muestras en un intervalo de 2 segundos. ¿Sí? Entonces, básicamente para eso les estoy haciendo esas preguntas, para que ustedes vayan analizando, o sea, porque generalmente estamos haciendo operaciones, pero no entendemos qué está haciendo, ¿estás de acuerdo? Entonces, sí es bien importante que ustedes identifiquen que FS, que es la frecuencia de la señal en su forma analógica, sí son ciclos sobre segundo, pero una vez que ustedes los almacenan de forma discreta en una variable de MATLAB, entonces ya estamos hablando de muestras por segundo, ¿sí? Ok, profesora. Sí, A ya. eso me refiero, a eso van enfocadas las preguntas. Ok, muchas gracias, profe. Sí, por nada. Sí, entonces, ahora lo que me refiero con eso, perdón, ¿es de este equipo Ocampo Juárez, Juan Manuel? Perdón, ¿de este grupo? No. No, es que se me hace raro, me está pidiendo entrar, pero no lo ubico. Entonces, no lo admito. Ok, entonces, con respecto al Zoom hagan de cuenta que ustedes tienen esta señal, así como la vemos aquí, ¿sí? Yo la tengo así, pero acuérdense que para que esto se vea, lo que yo quiero es que ustedes graben una señal de audio, graben una señal de audio y que muestren en la pantalla, muestren un pedacito de esta señal de audio, por ejemplo, este pedacito. Entonces yo lo que quiero es que su señal de audio se vea, este pedacito de la señal de audio, se vea así. ¿Sí me explico? Y entonces, ¿para qué? Para que cuando yo aplique la portadora, cuando yo ponga la portadora, que mi onda modulada se pueda ver así. ¿Sí? Porque si yo le aplico esta señal de audio directamente a esta portadora, pues entonces no voy a ver nada. ¿Sí? Lo que voy a ver es voy a ver algo así. Así más o menos. Así. Y luego aquí
la portadora, y entonces realmente no voy a poder ver bien este efecto de modulación, no lo voy a poder ver bien. Entonces, por eso es que yo quiero que ustedes le hagan este zoom a este pedacito de la señal de audio. ¿Sí me explico? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues aquí yo no puedo tomar este pedacito nada más, porque este pedacito, por ejemplo, van a ser, ¿qué les gustan? 10 muestras, 10 muestras, y esta señal de audio, esta portadora, pues va a tener, a lo mejor, estas 10 muestras van a ser a lo mejor 0.0001 segundo, ¿sí? Y este tiempo de duración va a ser a lo mejor de 2 segundos. Y entonces ya no van a coincidir los tamaños. Por eso yo necesito que ustedes este pedacito de audio lo trasladen hasta 2 segundos para que coincida el número de muestras y ustedes puedan hacer la operación. Porque acuérdense que la onda modulada en AM es la sumatoria de una señal senoidal, que es esta, más una señal coseno, más otra señal coseno. Entonces, o si quieren verlo de otra forma, es la sumatoria de la portadora más la moduladora. Lógicamente, ambas tienen que tener el mismo tamaño para que no les marque error. Entonces, por eso es que yo les pido que hagan un zoom de pero que los tamaños coincidan en los dos para que ustedes puedan hacer la operación de la onda modulada en AM. ¿Sí me explico? Sí, profesora. Una duda. La grabación que nos pidió es de 20 segundos. ¿Si es correcta el tiempo de duración? Sí, si quieren háganlo ok. de 20 segundos. Pueden hacerlo de 20 segundos. Creo que es mucho, ¿no? Es que por eso preguntaba. Sí, creo que es mucho. Pero mira, aquí no importa mucho el tiempo, porque de todas maneras yo nada más quiero que hagan un zoom. Ajá, yo quiero que agarren un pedacito de todo eso que grabaron, graben un pedacito y lo que van a procesar es un pedacito, no todo el audio. ¿Sí? Vamos a dejarlo en 20 segundos porque de ahí ya están determinados cuántas muestras van a tomar. Entonces, graben los 20 segundos, pero nada más van a procesar este pedacito. Ok, profe. Gracias. Sí, por nada. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí y nos vemos ustedes son del 11, ¿verdad? Nos vemos mañana entonces. Que estén bien, muchachos, hasta luego. Hasta luego, maestra, muchas Hasta luego, gracias. profesora. Gracias a ustedes, hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Hasta mañana, Hasta luego. profe. Hasta mañana, que estén bien.